Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en 360 segundos de Centrum Católica con el profesor César Ferradas. Liderazgo es el tema de hoy. César, algunos nombres para ver si son líderes o no. El Papa Francisco, ¿es líder o no? Usted siempre haciendo preguntas directas, incómodas y difíciles de contestar. ¿Por qué no hablamos un poco de la parte teórica, por ejemplo? Antes de ir al Papa Francisco. Claro, antes de hablar de los personajes, después podemos tipificarlos, ¿te parece? A ver, las características del líder. Bueno, ahí en liderazgo hay una pregunta que tiene años que tratan de dilucidar. Y te la hago a ti. Voy a cambiar. A ver, vamos, me entrevistas, está muy bien. ¿El líder nace o se hace? Yo creo que nace, ¿no? Nace, no hay otra, nace. Pero mucha gente ahora dice el líder se hace, ¿no? Inclusive que se forman líderes. Yo creo que es muy difícil formar un líder. Lo que se puede hacer es potenciar las características básicas del líder. Y cuando me dicen el líder se hace, ¿no? Yo digo, bueno, se hace que es el líder, o sea, adopta ciertas poses, ¿no? Una serie de características que atribuimos a los líderes. Pero en realidad, coincido contigo, el líder nace. Y hay tantos líderes como personas existimos. Cada uno tiene su propio papel de liderazgo. A lo largo de la historia hay mariscales, hay presidentes, pero recordamos solamente a algunos por determinadas acciones que los destacan del resto, ¿no? Somos 7.000 millones de habitantes en el planeta, pero recordamos a cuántos. ¿A quién admiras? Le preguntamos a alguien. Y somos 7.000 millones, ¿no? Y te cuesta ofrecer una respuesta. Entonces, ¿por qué? Yo me apoyaría más bien en Warren Bennis. Él te habla de líder de líderes. Es verdad que para ser líder tienes que fomentar el liderazgo de los que te rodean, del equipo. Yo nunca les digo seguidores, pero permíteme contarte, tal vez explicarte un viejo artículo en la cual hablaba sobre liderazgo y lo denominé la trilogía de liderazgo. ¿Por qué tri? A ver. 3 características diferentes y un solo líder verdadero. ¿Y cuáles son las características básicas de un líder dentro de lo que es la teoría del liderazgo? Primera, el líder debe ser soñador, es decir, tiene que soñar, tiene que proyectarse en el futuro y crear una visión. Esta visión debe ser coherente, ¿no? Y con mucho sentido de futuro. Pero a veces te dicen... Esa es la primera. Está bien, pero a veces te dicen, ¿no, César? Te dicen... no, pero se aleja de la realidad, ¿no? Está volando. Pero si no vuela, ¿cómo te hace avanzar? Acucioso es acá usted, mi querido Carlos. Además me has hecho pensar en algo que te voy a comentar en un segundo. Vayamos a la segunda. Estamos hablando de la primera característica, que es soñar y es elevarse y justamente podría tener todas las atingencias que tú has precisado. I have a dream. Si no tienes un dream, no lo puedes convertir en realidad. Nada de lo que se ponga en realidad, que se haga realidad si es que no lo has soñado antes. Primero tienes que verlo, soñarlo, y luego lo traduces en la realidad. Y ahí viene la segunda característica. La primera entonces era ser soñador. La segunda, hacedor de sueños, que es justamente lo que tú estás diciendo. Si no te quedas soñando, te quedas en el aire, ¿no? Tienes que aterrizar ese sueño y hacerlo realidad. Hoy día le anuncio a toda la nación americana que antes de que acabe esta década, Estados Unidos colocará un hombre en la Luna. Eso fue lo que dijo John Kennedy precisamente, y señalaba muy bien lo que es visión, misión y acción, ¿no? Fue una de las mejores características que tuvo Kennedy. Y fue un hacedor de Estados Unidos. Tú me quieres llevar a las personas. ¿Fue el líder o no fue el líder Kennedy? No sé. Podríamos jugarlo después. Entonces, ¿cuáles son las 3 características que te decía? La tercera. Pero recordemos, la primera es ser soñador, ¿no? Soñar, soñar, soñar. La segunda es hacedor de sueños, es decir, llevar esos sueños a la realidad. Y la tercera es sufrir de insomnio. Trabajar mucho. Sufrir de insomnio, muchas veces me dicen, pero profesor, si sufro de insomnio ya no sueño más. No, hijo, es para que no te duermas. Porque camarón que se duerme... Se lo lleva a la corriente. No, hombre, eso era antes. Camarón que se duerme amanece en el chifa. Entonces estas 3 características son fundamentales. La primera es ser soñador, la segunda, hacedor de sueños, y la tercera, seguir soñando. Pero estas 3 características deben estar sólidamente enraizadas en una base ética y moral.
no existe el liderazgo que no es ético. Entonces ya podemos ir definiendo dentro de los personajes que tú quieras tocar cuáles son líderes o no. ¿Tenía principios éticos? Ninguno. ¿Morales? Ninguno. O tal vez adecuados para determinada cultura y determinada en realidad. esa época en Alemania él tenía un apoyo con relación a lo que hacía, ¿no? Entonces la moralidad tiene que ver con el conjunto, la comunidad, pero a veces la comunidad también se equivoca. Por supuesto. Siguen a falsos líderes. Por supuesto. Pero como te decía, esos 3 elementos deben estar sólidamente enraizados en una base ética y moral, porque si no, no hay liderazgo. Pero tal vez yo termino el artículo diciendo de que no hay características específicas para un líder. Cada uno es líder dentro de su propia forma de ser. Es como encontrarse a sí mismo, y uno de los principios fundamentales del liderazgo es el conocimiento de sí mismo. Yo sé, eso lo dijeron los griegos hace muchísimos años como parte de su sabiduría. Ellos habían resumido su sabiduría en 2 grandes frases. Conócete a ti mismo, pero la han cortado. En realidad decía, conócete a ti mismo y conocerás tu divinidad y a los dioses. Pero ahora hablar en el siglo XXI de dioses, divinidad, amor, la gente a veces lo encuentra un poco como hasta cursi o desproporcionado. Y la otra frase que regula justamente el tema es nada en exceso. Entonces, si tú tienes un conocimiento profundo de ti mismo y además lo trabajas sin excederte, ni siquiera el amor, se es demasiado, nunca hay que ir al extremo, ¿no? Siempre hay que buscar ese sitio medio. Como si lo puedes hablar en política entre derecha e izquierda, yo creo que el centro es el camino más indicado. Entonces ese es mi convencimiento de lo que es liderazgo. Podemos ir a nombres. El Papa Francisco. Es un líder. Creo que cumple con estas características. Y si yo te diría y te pregunto, en la historia de la humanidad, ¿qué personaje admiras tú, el profesor César Ferradas? Gandhi. ¿Por qué? Por su forma de ser, por su espiritualidad, por su lucha por la igualdad y sobre todo por la no violencia. ¿Y algún falso líder que tengamos los seres humanos? Tenemos ¿Alguno que te venga a la mente ahora? Bueno, tú lo has dicho, Hitler, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros más. ¿Cuántos genocidas que han existido? Muchos falsos líderes. ¿Y cómo explicas la elección de estos falsos líderes con apoyo popular? Es decir, han llegado al poder muchos de ellos con votos. ¿Tú puedes explicar eso mejor que yo, Carlos? La comunicación. Los medios, la comunicación, los poderes fácticos. No hay que convencer a las masas. Yo estuve pues con don Antero Flores Arauz, que perdimos decorosamente, porque creo que Antero y nosotros hicimos un papel decente en la política. No quiero meter términos políticos ahora, pero es importante la decencia y cómo he podido percibir los poderes fácticos. Yo le propuse a Antero, mira, no hay que dirigirse a las masas, simplemente tranquiliza a la derecha que no va a pasar nada, que vamos a ir con el modelo económico, ¿no? Habrá que moderar algunos de sus beneficios excesivos y a la izquierda darle la esperanza de que podamos tener una sociedad mucho más comprometida con el desarrollo social de todos. Si te respondo entonces es los poderes fácticos a través de los medios de comunicación y los periodistas, que cumplen un papel extraordinariamente bueno, pero a veces están como siendo empujados por los poderes económicos para transmitir un mensaje que realmente tal vez no es de ellos. Ahora, pero si colocamos a alguien, por ejemplo, que no sea soñador, que no sea hacedor de sueños y que deje de soñar, fácilmente se va a descolgar. Es que mira, no he querido entrar a la segunda parte de cómo hacer que los sueños sean realidad. Hay 4 características fundamentales. Primero, la visión debe ser positiva y alentadora, que realmente te llene, ¿cierto? Que motive, por supuesto, eso es lo primero. Segundo, debe ser amplia y detallada, que involucre a todo el equipo, pero que no se quede pues en cosas vagas, ¿no? Es decir, hay que hacer esto, qué, quién, cuándo, dónde y cómo. La tercera. Tú la vas a decir. ¿Cuál es? Se me ha seguido la línea, ¿no? Primero. La primera es que motive. No, la visión tiene que ser positiva y alentadora, amplia, detallada, comunicada y buscar apoyo, ¿no? Y finalmente tener un gran valor de hacer las cosas en la práctica. Con esas cosas, si llegas a conformar esa visión, llevarla a la realidad.
Ahora, constantemente en el caso peruano escuchamos, ¿no? No ejerce liderazgo, ¿no? O sea, tiene poder, pero no ejerce liderazgo. El poder está basado en las ánforas, pero no ejerce liderazgo, ¿no? Y es una constante, ¿ah? Eso no es una constante, ¿no? Débil, lo maneja tal. Es una constante, entonces... ¿De dónde proviene el poder de un líder? Estamos diciendo que el líder nace. Sí, pero va teniendo poder. Sin ninguna duda. Pero también hay algo interior que lo mueve, ¿no? Que lo hace reaccionar, que a otros no hace reaccionar, que a otros no hace reaccionar y que a él lo mueve, lo indigna, ¿no? Se agarra una bandera, la que sea, ¿no? ¡Bum! A ver, tal vez te lo pueda explicar mejor con Benjamin Sander. Benjamin Sander es un director de la Orquesta Sinfónica de Boston, perdón, ¿no? Y es profesor además enseña a niños de lo que es la música. Y él hace una reflexión muy grande. Él dice, mira, 40 años he estado como músico, ¿no? Y no me había dado cuenta de que el director de la orquesta es el único músico que no hace un sonido, que no toca un instrumento. Y sin embargo, él es el que sale, ¿no?, en los periódicos, sale en las entrevistas, etc. Y él no hace absolutamente ningún sonido. Y eso lo lleva a reflexionar de qué? Que el poder del líder proviene no de su propio poder interno, sino del poder de, en este caso de la música, de los que ejecutan bien, o sea, hacer los líderes de su propio instrumento, ¿no? El líder es el que llega a empoderar al resto, convencerlo de que tiene la fuerza para mover algo. Lo deja hacer. Lo deja hacer nada más. O sea, es como las plantas, es como germinarlas y dejarlas, que esa semillita llegue a brotar. Lo deja hacer porque confía en él. Claro, pero es que si tú siembras, es que no entiendo, por ejemplo, si alguien tiene características, vamos a verlo agronómicamente, si tú siembras semilla de papa, ¿qué esperas que salga? Cada uno tiene un chip interno, cada uno tiene una misión. Es como, yo conceptúo estos temas como si fuera un gran rompecabezas. Cada uno de nosotros tiene que encontrarse, ¿no?, y saber cuál es su pieza y dónde debe estar. Y eso te lo da el autoconocimiento, es decir, te conoces profundamente, sabes quién eres y sabes lo que debes hacer. Entonces, si eres una pieza de rompecabezas, me acabo de acordar de un chiste gallego que te dicen, oye, Manolo le dice, ¿sabes qué? He roto un récord armando un rompecabezas. Hombre, ¿y de cuántas piezas y en cuánto tiempo? Bueno, 250 piezas le armé en 11 meses. Pero Manolo, no necesita, ¿para qué vas a hacer, hombre? 250 piezas en 11 meses. Si puedes, por en la caja decía de 2 a 3 años. Si tú no encuentras tu lugar en el mundo, si tú encuentras tu lugar en ese gran rompecabezas, puede ser empresarial, o puede ser nacional, o puede ser mundial, cada uno tiene un lugar en el universo. Muchas gracias, César. Hemos estado con el profesor César Ferrada en 360 segundos de Centrum Católica. I have a dream. Que sigan esta entrevista de principio a fin. Cuídense mucho. Nos vemos.